Lo primero en cualquier cosa, lo que guía nuestra vida y manifiesta nuestra realidad es nuestra mentalidad. Existe una ciencia detrás de la mentalidad, ¿verdad? Y es muy importante que realmente la entendamos para poder generar cambios, ¿cierto? Imagina intentar abrir una caja fuerte sin el código de combinación. Buena suerte. Incluso podría bloquearse, ¿verdad? Así que de lo que estamos hablando hoy es de ese código que está debajo de nuestra mente consciente. Eso es lo que realmente está ayudando y guiando nuestras vidas, cómo vemos el mundo, nuestras perspectivas, nuestros comportamientos. Así que parte de todo este viaje y parte del ejercicio de hoy es entender eso. Lo primero a lo que tenemos que llegar con total claridad es a articular claramente el hambre que tenemos de mejorar nuestra situación financiera. Y esto es una de las cosas sobre las que la gente camina de puntillas, ¿verdad? Dicen cosas como, bueno, no quiero hablar de dinero, tal vez la gente va a pensar mal de mí. Y esta es simplemente la relación personal que cada uno de nosotros tiene con el concepto de dinero y lo que realmente significa. Y tenemos que ser muy claros al respecto y tenemos que sentirnos cómodos con ello. Porque todos hemos conocido personas que se sienten cómodas hablando de dinero, ganando dinero, y no parecen codiciosas ni egoístas, ¿verdad? Son auténticas. Y luego conocemos a otras que se sienten muy incómodas hablando de ello. De hecho, podríamos ser nosotros mismos. Se sienten muy incómodos hablando de dinero. Mis padres eran así. Mis padres todavía no pueden hablar de dinero. Piensan que es de mala educación, ¿verdad? Excepto cuando hay que pagar las cuentas y entonces no tienen suficiente. Hay una introspección personal a la que debemos llegar y de eso vamos a hablar hoy. Luego está toda la noción de actitud mental positiva. Actitud mental positiva. Esto ha existido desde siempre, ¿verdad? Napoleon Hill habló de esto hace, ¿qué? 80 años. Ha sido escrito en textos antiguos de todo el mundo durante miles de años. Conquista tu mente, conquista el mundo. Esto no es nuevo. Así que si no es nuevo, entonces es la falta de información la razón por la que muchas personas luchan con una actitud positiva. ¿Qué los detiene? ¿Por qué la gente no puede ver el lado positivo en todo? ¿Qué nos detiene, verdad? Y luego está la capacidad de ser entrenable. Nuestra capacidad de dar un paso atrás y decir, ¿sabes qué? No lo sé. Voy a buscar un coach, voy a buscar un mentor. ¿Y cómo será mi relación con ese mentor? Si alguna vez has intentado entrenar a alguien y le dices, tal vez deberías hacer esto o probar esto, y dicen, sí, sí, ya estoy haciendo eso. ¿Te suena? Sí, ya lo sé. Sí, sí, eso es lo que hago. Pero no lo están haciendo. Es raro, ¿verdad? Falta algo, la capacidad de ser entrenable. Cualquiera que haya logrado algo fantástico en su vida, ya sea un atleta, un artista o lo que sea, y en los negocios ha tenido un coach. Lo siento, pero es un hecho. Michael Jordan tuvo un coach, Wayne Gretzky tuvo un coach, Tom Brady tuvo un coach. ¿Alguien le enseñó a Picasso a pintar? Y de vez en cuando, muy rara vez, te encuentras con un prodigio nato. Eso no se puede duplicar. No intentemos hacerlo, ¿de acuerdo? No todos son Mozart, que a los 5 años ya era compositor, ¿verdad? Así que esos no son ejemplos que queramos emular. Queremos hablar de personas comunes que lograron la grandeza, personas que construyeron los grandes edificios aquí en Montreal. Esos arquitectos tuvieron un coach, un mentor, alguien que les enseñó cómo hacerlo. Y en este negocio, en esta vida y en esta industria, la capacidad de ser entrenable es la base del éxito. Y tenemos que aceptarlo. Y todo comienza con, no lo sé, pero hagas lo que hagas, yo voy a hacer lo que me digas, ¿de acuerdo? Hacerlo sin entender el por qué es la clave, ¿verdad? Cuando éramos niños, nuestros padres decían, ¿por qué hiciste esto? Y nosotros decíamos, ¿por qué? Y ellos decían, porque sí. Ese tipo de enfoque simplemente tienes que aceptarlo tal como es. Pero necesitamos hablar de aquello que impacta cada aspecto de nuestras vidas. Porque si no nos sentimos cómodos hablando de finanzas y de dónde estamos hoy, entonces todo lo que vayamos a construir sobre eso será un desafío. Antes de que pasemos a evaluar, hay algo sobre el éxito financiero. El hambre no es suficiente.
tienes que estar desesperado, especialmente en Norteamérica. Vivimos en los países más ricos del mundo. Es muy difícil morir de hambre en Norteamérica. En otras partes del mundo es bastante fácil. Aquí es muy difícil. Las redes de seguridad que tenemos evitan que muramos de hambre, ¿verdad? Pero piénsalo, el hambre está sobrevalorada, ¿no crees? Te despiertas por la mañana con un poco de hambre, café, un bagel, hambre resuelta. Unas horas después nos vuelve a dar hambre. Desayunamos algo, hambre resuelta. Unas horas después volvemos a tener hambre. Cenamos algo, hambre saciada, nos vamos a la cama y repetimos el ciclo. Así que el hambre no es suficiente, ¿verdad? Porque el hambre es fácil de resolver. La mentalidad que quiero que empieces a entender es la de estar desesperado. Imagina que no supieras cuándo será la próxima comida. Si no supiéramos cuándo llegará el próximo sueldo, esa es una mentalidad completamente diferente. Y tenemos que ponernos en ese límite de incomodidad para realmente apreciarlo. Porque la comodidad es como una manta cálida, ¿verdad? Estoy bien. ¿Quién no pulsa posponer a veces sin querer despertar? ¿Verdad? Esa manta es simplemente demasiado cómoda, ¿verdad? Tenemos que ponernos en marcha, ¿verdad? Pero hay niveles en esto, ¿cierto? Y el primer nivel, ese primer nivel de esta escalera financiera es la supervivencia. La supervivencia es vivir al día. He estado ahí, crecí en eso. Donde realmente hay más mes que dinero, ¿verdad? El dinero se acaba el día 25 y todavía te quedan 5 días por delante. Y así es, de la mano a la boca, sin ahorros, tal vez en números rojos. He estado ahí. He pasado de la pobreza a la riqueza demasiadas veces. ¿Cómo sales de eso? Primero, hay que evaluar y aceptar. Estoy en modo supervivencia, ¿cierto? Estoy en supervivencia. 2/3 de los norteamericanos carecen de $500. Deja que eso te cale. Están a $500 de la insolvencia. No tienen $500 extra para una reparación del auto. Emergencia. 2/3. Entonces, ¿quién está en modo supervivencia? 2/3 de las personas. Tenemos que saber esto sobre lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Así podemos realmente conectar con ellos. Entonces, ¿cómo sales del modo supervivencia? Se requiere sobretrabajo. ¿Qué significa sobretrabajo? Estás haciendo el trabajo que tienes. Ahora estás sobretrabajando para ponerte al día, ¿cierto? Así que Ryan y yo estamos en una carrera. Ryan está allá, DJ Ryan se va para allá. Estamos en una carrera. Él corre hacia allá y yo hacia acá. Si quiero alcanzar a Ryan, olvídate de pasarlo. Si quiero alcanzar a Ryan, necesito correr tan rápido como él o más rápido que él y por más tiempo que él. Bienvenido al juego. Se requiere sobretrabajo y a veces la gente no quiere escuchar eso, ¿verdad? Pero eso es un hecho. Requiere un esfuerzo enorme. Si estamos en modo de supervivencia, va a requerir un esfuerzo enorme superar el estatus. Esta es la razón por la que la mayoría de las personas, el 80 a 90% de las personas que nacen en un hogar de bajo estatus económico, permanecen en un estilo de vida de bajo nivel económico. Hay muchas razones para eso. Y al principio parece que no te están pagando lo que corresponde por el trabajo. ¿Te has sentido así alguna vez? Vaya, yo he estado ahí. Esto tomó 15 años. Pasaron 6 años antes de que vendiera mi primer producto. Grábate eso en la cabeza. Empecé en 2009 y pasaron 6 años antes de tener mi primer producto viable. Millones invertidos, ¿verdad? Entonces piensas, ¿de qué estoy haciendo? Así que al principio parece que te pagan de menos por el esfuerzo. Esto no es solo en el marketing de redes, es en la vida. Esto también ocurre en el mundo corporativo. Cuando empiezas y eres el nuevo, haces el mayor trabajo por la menor paga. ¿Hemos estado ahí? ¿Quién ha estado ahí? ¿Verdad? Te exprimen hasta el suelo, como, oh, trabajas horas extra por nada. Habrá más trabajo. Esto va para los nuevos integrantes de nuestro equipo. Prepárense para una sobrecarga. ¿Verdad? Así es como funciona esto. Tienes que pagar tu derecho de piso, ¿verdad?
Esta es la prueba. Las personas en modo supervivencia, estas personas se van a unir a tu equipo. Puede que ya estén en tu equipo. Tienes que averiguarlo y ellos deben evaluar y aceptar dónde están. Porque si no se comprometen con el sobretrabajo, se van a quedar en modo supervivencia. ¿Estamos de acuerdo? Así que está bien evaluar dónde estamos, ¿verdad? Debemos saber dónde estamos y en qué situación está nuestro equipo. Hay que decirles que debemos llegar al siguiente nivel y eso requerirá trabajo extra, ¿verdad? Pero funciona cuando pones ese esfuerzo adicional y lo haces durante un tiempo prolongado. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, nadie lo sabe. Muchísimos factores entran en juego. El momento es realmente muy importante, ¿verdad? Pero entonces obtienes el estatus, un poco de éxito. ¿Qué pasa? Te compras un coche mucho mejor, unos zapatos de mayor calidad, un bolso de marca superior, un mejor vecindario, te vas de vacaciones, ¿verdad? Las recompensas parecen equivalentes al esfuerzo. Oye, puse tiempo, puse esfuerzo, recibí recompensas y mira, aquí están. Esto es genial, esto es muy motivador, ¿verdad? Porque lo vemos, vemos el mensaje, podemos saborearlo, podemos ir a restaurantes, podemos volar en clase ejecutiva, podemos comprar un coche mejor, podemos hacer todas esas cosas, nuestros hijos pueden vivir en un mejor vecindario, en una mejor escuela, quizás incluso sea una escuela privada. Y las recompensas se pueden ver y disfrutar porque eso es algo grande que a veces falta, ¿verdad? Si en realidad no disfrutamos lo que hemos conseguido con nuestro esfuerzo, nos perdemos todo el propósito de esa cosa. Se supone que debemos disfrutar nuestra vida. Tenemos una sola vida, ¿verdad? Nunca pierdas eso de vista. La gratificación retrasada es clave, pero tómate un tiempo para disfrutar el éxito que construyes. Si no lo haces, se te escapará. Porque el tiempo que ya pasó, no puedes hacer nada al respecto, como ese segundo que acaba de pasar, ya se fue, nunca lo recuperarás. Así que cuando estés allí, tienes que vivir el momento, ¿verdad? Y tenías que disfrutarlo. Y mucha gente llega a esto. No se trata solo de un MLM ni de un simple supervisor, pero aquí hay algunos peligros. Bueno, amo a Ryan, aquí hay algunos peligros. Y el primer peligro que existe aquí es la complacencia. ¿Bien? Esa es Samantha cálida. Oh, lo logré. Esto va a ser así para siempre. ¿Verdad? ¿Cuántos tienen gente en su equipo que ya se ha desconectado? ¿Están conformes donde están? Bueno, sé que hay más que eso. Veo las comisiones. Puedo ver que todo se está estabilizando ahora, ¿verdad? Se nota un esfuerzo que es estable y un crecimiento que se mantiene con un cheque mensual estable y una trayectoria que es constante. ¿No es algo malo? Esa persona ha encontrado el punto donde está feliz con su satisfacción, ha encontrado su satisfacción, ¿verdad? Pero hay más, hay mucho más, porque el siguiente nivel es la libertad, ¿verdad? Y esto es lo que, sinceramente, la libertad es lo que quiero para todos los que están aquí. Donde las recompensas parecen mayores que el esfuerzo. Esa es la promesa del marketing de redes. Donde la recompensa es mayor que tu esfuerzo personal. Esto es lo que queremos, ¿verdad? Queremos alcanzar la libertad, donde se logra la estabilidad financiera para nosotros y nuestras familias. ¿Quién quiere que nuestros hijos pasen por lo que nosotros? ¿Cualquiera? No. Existen muchas formas diferentes de moldear y fortalecer el carácter sin tener que pasar por dificultades económicas, bueno, ¿verdad? Porque las dificultades económicas a veces afectan la mentalidad de las personas de tal manera que nunca se recuperan. Podemos enseñar a la gente, a nuestros hijos, ética laboral y a nuestros hijos ética laboral sin dificultades económicas. Hay maneras de hacerlo, ¿verdad? Y ya no hay pánico financiero. ¿Dónde? No importa si es fin de mes, principio de mes o mitad de mes. El precio de la gasolina no importa, el precio del pan no importa. Puedes irte de vacaciones cuando quieras. Puedes comprarte esos zapatos, puedes comprarle a esa persona, puedes comprar lo que quieras. No afecta tu estabilidad financiera. Esa es mi esperanza para ti. Y te digo que con el tiempo puedes lograrlo. Pero hay trabajo que hacer para llegar ahí. Dependiendo de dónde estés, si ya llegaste,
me alegro mucho por ti. Siempre hay más por hacer. Si estás en modo supervivencia o estatus, la persona en esta etapa te dice, yo he estado ahí y hay un camino hacia adelante, ¿verdad? Y vamos a hablar de cómo vamos a llegar ahí. Pero la libertad es fantástica. Yo alcancé la libertad a los 38 años. Todo el dinero en el banco, todo el dinero del mundo, genial, todo. No era feliz. No era feliz. Esposa hermosa, matrimonio hermoso, hijos hermosos. Todo aquello consistía en vivir el sueño. Vivía plenamente el sueño, pero sentía que algo no estaba completo. Y me di cuenta de que lo que realmente me faltaba era el propósito que viene después de la libertad. Amigos, déjenme decirles esto, no sé si alguien más ha tenido el valor de decírselo. No se puede saltar de la supervivencia al propósito. Está muy bien, ahora por favor, créanme. El modo supervivencia les va a patear el trasero. Lo que tienen que hacer es salir del modo supervivencia. Así podrán sentarse, pensar, planear, ejecutar y hacer el trabajo correctamente. La gente dice, oh, sigue tu pasión. Sí, es fácil decirlo. Si no estás en modo supervivencia, tienes que comprar comida para tu familia. Eso es una prioridad. Tienes que mantener la luz y el gas encendidos. Eso es una prioridad. Escuchen, no voy a venir aquí a hablarles en superlativos hasta que me digan dónde está y dónde no está el mundo real. ¿Quieren llegar a esto? ¿Quieren llegar a la supervivencia? Y esta es la clave. El 66% de la gente en el mundo vive para sobrevivir. Con ellos tratamos. Debemos ayudarlos y que dejen de vivir al día. Debemos sacarlos de vivir al día para que digan, estoy avanzando, y de repente su mentalidad cambiará. Bien, pero para hacer esto, para avanzar en esta escalera de la supervivencia al estatus, a la libertad y al propósito, hay una palabra con C involucrada, ¿verdad? El propósito. Suerte si lo encuentras. Está en nuestras historias de vida. ¿Dónde está nuestro propósito? Está en nuestra historia de vida, pero requiere una introspección honesta. Seamos honestos con nosotros mismos sobre el propósito. ¿Qué quiero realmente? Es transformador, transformó mi vida. Al llegar al propósito, quizás ya estés ahí o estés cerca. Eso cambiará la forma en que ves todo en el mundo, ¿verdad? Pero ya no te preocupas por tus compras del supermercado. Si todavía te preocupas por tus compras del supermercado, tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en el modo de supervivencia para que no tengas que preocuparte por eso. Te hablo con total honestidad. No espero que tengas este gran propósito, esta gran misión. Si realmente mes a mes tenemos que resolver las cosas del día a día. Bien, vamos a ser sinceros el uno con el otro. No voy a venir aquí a motivar por motivar. Nada de discursos vacíos. Vamos a ser reales. Porque si no somos reales, no vamos a llegar a donde queremos llegar, ¿verdad? Si tenemos un mapa, tenemos que decir, empieza aquí, estoy aquí, tú estás aquí, yo estoy aquí. Estemos donde estemos. Luego ingresamos las coordenadas del destino y nos da un mapa. Tenemos que trazarlo. Pero si nos mentimos, no vamos a lograr llegar a tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos alcanzar ese objetivo? Se requiere un compromiso total. Decide a dónde quieres ir. Lo primero, decisión. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? Decide y luego comprométete. Decide, averigua dónde estás y luego comprométete a hacer ese cambio. ¿De acuerdo? Y el compromiso se manifiesta en muchas formas muy diferentes. Viene en diferentes recipientes, tal como ocurre en Starbucks. Diferentes tazas. La primera taza se llama Algún Día. ¿De acuerdo? La taza de Algún Día. Deja de perder tu tiempo y el de los demás. Algún día no lo va a lograr. ¿De acuerdo? Lo digo en serio. Si tú o alguien de tu equipo lo va a hacer algún día, mejor no lo hagan. Haz otra cosa con más compromiso. ¿Bien? ¿Se puede confiar en una farola que parpadea? No. No podemos. Y si estamos al mando, a veces no podemos liderar. ¿Bien? A veces tu líder está ahí, a veces no lo son. ¿Vas a seguir a esa persona? No hay posibilidad. Piénsalo. Fíjate en la crianza de los hijos.
A veces ejercen de padres, a veces no. A veces sí, a veces no. No hay diferencia. A veces no funciona en nada. No sirve ni para pasatiempos. A veces juego al golf, entonces no eres golfista. ¿Hay algún golfista aquí? Sí, hay un par de ustedes. Vince no necesita ninguna razón para ir a jugar golf. Candice tiene que decirle por qué no se le permite. Bien, así que eso de a veces no funciona, hablo en serio. Luego, la siguiente copa se llama medio tiempo. Bien, ahora sí estamos llegando a algo. Esto es genial, esto es consistencia, pero tenemos que cuantificarlo. Así que cuando la gente se una a tu equipo o primero tú mismo, haz una autoevaluación. Si este es mi trabajo secundario, mi cosa que hago aparte, lo cual es absolutamente genial. Tienes que cuantificar el tiempo, las horas y los días, debes cuantificarlos. Si no lo haces, hay algo de tiempo. ¿Alguien tuvo un trabajo de medio tiempo cuando crecía? Sigo a tiempo parcial. De joven, ese trabajo era de 16 a 20 horas por semana. ¿Muy bien? ¿Y qué fue eso? ¿Trabajabas los fines de semana o después de clase? Eso es a tiempo parcial. Así que crecí. Pero si no hacemos una cuantificación, ¿de qué manera podremos saberlo? Así que tenemos que cuantificarlo. Y luego la última copa, el 20, la taza grande, es de tiempo completo. Y en palabras de Matthew McConaughey, muy bien, muy bien, muy bien, trabajas hasta llegar a tiempo completo. En esta industria, damas y caballeros, se trabaja para llegar a tiempo completo. No empiezas a tiempo completo. ¿Por qué? Dependiendo de dónde estés en la escalera, podrías caer en modo de supervivencia. ¿Verdad? Consejo práctico. Pero si tienes el estatus y tienes el ingreso familiar y estás bien, puedes comprometerte con esto. Pero si estás en modo de supervivencia, esto es el sobreesfuerzo. Este es el trabajo después del trabajo. Pero esto es un compromiso con tu familia, contigo mismo y con tu equipo. Y tenemos muchos líderes como nuestros NVPS y nuestros RVPS. Damas y caballeros, todos ellos están ahí, todos están a tiempo completo. Ese es el compromiso de su liderazgo. Estoy muy orgulloso de este equipo. No tienen idea. Nuestra gente más destacada, los que están construyendo sus equipos, esta cultura y esta comunidad, están completamente comprometidos aquí. No están malabareando 4 o 5 cosas diferentes, construyendo 4 o 5 cosas. No, están aquí al 100%. Porque eso se necesita. Tienen que dar el ejemplo de que si te esfuerzas, puedes alcanzar el éxito y construir libertad. Puedes llegar hasta aquí, ¿verdad? Porque esos son los modelos a seguir que necesitamos para seguir avanzando, ¿verdad? Así que antes de que acabe el fin de semana, quiero que entiendan por sí mismos dónde están y qué se va a requerir para subir esa escalera, porque cada uno de nosotros tiene su propia posición e historia única.